Bien, regresamos con Víctor Andrés Ponce para hablar sobre el panorama político y económico local. Víctor Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu opinión de lo que se está viviendo actualmente en el Perú? Un proceso de desarrollo económico como nunca antes lo hemos presenciado en nuestra historia republicana, aunado a una agitación social confusa porque se da sobre todo en las regiones y algunas movilizaciones muy específicas, sindicales en Lima. ¿Cuál es su opinión de este panorama? Yo creo que estamos viviendo un modelo económico de crecimiento que tiene enormes efectos virtuosos. El Perú es líder en reducción de pobreza en América Latina. No solamente son cifras macroeconómicas de 6, 7 puntos que sorprenden al mundo, que nos acercan a los crecimientos de China, la India. No solamente es eso, sino somos el primer país en América Latina que reduce la pobreza. Ayer se conoció una cifra que se había reducido en 76% la mortalidad infantil. Es decir, este es un modelo de crecimiento de enormes círculos virtuosos que sorprende al mundo, pero que no está acompañado por un proceso político. El Estado, este es un modelo económico del siglo XXI, de las economías del siglo XXI, que convive con un Estado del siglo XX con rezagos del siglo XIX y que convive con una forma de hacer política que ya no corresponde a la sociedad como tal, ¿no es cierto? Es una forma de hacer política centralista, yo diría versallesca, es decir, de arriba hacia abajo, cuando el Perú, digamos, el Perú social y el Perú económico es absolutamente diferente, ¿no? Los procesos migratorios han construido espacios desde la provincia hacia Lima. En ese sentido, el modelo maoísta se ha hecho desde el punto de vista del mercado, ¿no? Desde el campo a la ciudad se ha ido construyendo un nuevo Perú. Entonces, la esquizofrenia de este modelo es que es el triunfo del mercado con el fracaso absoluto de la política. Yo lo podría resumir ahí, ¿no? Me parece extremadamente interesante lo que has dicho. ¿Se podría resumir tal vez en que las élites tienen todavía rezagos de las mentes feudales tradicionales y que el peruano de la clase media, de abajo, el emprendedor, tiene una mentalidad liberal y hay un clash tal vez entre estas dos mentalidades? Yo podría decir que algo de eso existe en el Perú, ¿no? Si tú te das cuenta, las grandes discusiones que vienen contra el mercado vienen de las élites políticas. Por ejemplo, las estructuras partidarias discuten el problema del límite a la extensión de la propiedad de las tierras, ¿no? Pero si uno va al norte y ve los impresionantes círculos virtuosos que han creado las nuevas empresas azucareras, que representan sociedades anónimas, que son las sociedades empresariales más democráticas de la historia de la humanidad, donde conviven a veces miles de propietarios, donde hay trabajadores con beneficios sociales, donde hay empresas y ciudades que se han reconstruido a través de estas inversiones, nos damos cuenta de la diferencia que hay entre el proceso económico, los actores de la economía y esta élite política. En el Perú, por ejemplo, se organizó prácticamente una bancada alrededor de esta idea de controlar los límites de la propiedad de las tierras en el agro, ¿no? Esto ha motivado, por ejemplo, que grupos empresariales empiecen a comprar fundos y latifundios fuera del Perú, ¿no? Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta la colisión que existe entre la política y la economía, ¿no? O cuando, por ejemplo, los políticos discuten que extender estos beneficios laborales o estos beneficios sociales que tiene el sector moderno de la economía a toda la estructura laboral del Perú es una manera de favorecer a los trabajadores. Ellos no se dan cuenta que los empresarios de Gamarra, los empresarios de los conos, lo que necesitan es reducir esos sobrecostos laborales y esas estructuras sociales precisamente para acceder a la formalidad y ser más competitivos. No se dan cuenta de eso. Es evidente lo que tú dices, hay una colisión entre la élite y el proceso social y económico del Perú. La ausencia de partidos, ¿cómo está afectando entonces el entorno económico? Porque eso evidentemente es parte central de lo que estás diciendo. Claro, cuando uno dice que un sistema político tiene una estructura de partidos sana, saludable, que cumple el papel de intermediar entre los intereses, los diferentes intereses que existen en la sociedad y el Estado, a través de los procesos democráticos, a través de las instituciones democráticas, uno habla de partidos enraizados en la sociedad.
habla de partidos nacionales que tienen un centro político, que tienen varios centros en las regiones, en las provincias. Eso no existe en el Perú. Lo que existen son estructuras electorales que cada cierto tiempo, en una serie de procesos de coaliciones participan en elecciones, y desde la caída del Fujimorato vivimos en el reino del outsider. Si tú te das cuenta, el único no outsider desde Fujimori es Alan García por el temor al Humala del 2006, pero de ahí prácticamente todos los políticos, ¿no?, que han llegado son outsiders, ¿no? Mucho se dice que la debacle de los partidos políticos proviene de los años del Fujimorismo. Hay un documento que analiza la corporación RAND sobre el fenómeno de Sendero Luminoso en 1990, y lo que ellos sostienen es que los partidos políticos ya no existían hacia finales de los 80s. Así es. Mira, ¿dónde las estructuras partidarias han logrado sobrevivir, reformarse y renovarse? Hablemos de América Latina, o si quieres de Sudamérica. En Chile, ¿no?, en Brasil, en Uruguay. Argentina, su sistema partidario está en una crisis y muy pronto va a explotar Son muy pocos los en Colombia. Pero ¿cuál es la característica de estos partidos? Estos partidos en el siglo XX que nacieron liderando el modelo de sustitución de importaciones en América del Sur, ¿no? Porque, digamos, el modelo de sustitución de importaciones era una manera, entendían este tipo de partidos con esta visión populista de virar de estas sociedades agrarias a estas sociedades urbanas. Pero estos propios partidos, cuando el modelo populista se agota y entra en crisis, son capaces de renovarse y liderar como estructura de partidos la reforma de su modelo económico. Es lo que ha pasado en Chile, ha pasado en Uruguay, ha pasado en Brasil. Ahí donde ha sucedido eso, los partidos políticos han sobrevivido como sistema. Donde los partidos no han liderado la reforma como en el Perú, sino que la reforma ha venido al margen de los partidos han estallado en 1000 pedazos. En el siglo XX los dos grandes gobiernos son gobiernos autoritarios y militares. No los dos grandes gobiernos, los gobiernos que hicieron más cambios, para bien o para mal, son gobiernos militares y autoritarios. Velasco por la izquierda y Fujimori por la derecha. Los partidos no estuvieron presentes. Yo creo que esa es una explicación, a mi entender, de cómo la crisis de los partidos ha estallado en varios pedazos, en varios fragmentos, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar después con la parte final del programa.